principio, no sé, ahí está ya. Muy bien. Entonces, oxidación de ácidos grasos, o conocida como beta-oxidación. Bien. Ok, aquí solo es una diapositiva para iniciar. Y acá estamos, pues, ya nosotros conocemos lo que es un ácido graso, ¿verdad? Es como para alumnos de primero explicar esto, ustedes ya son de segundo, pero aquí está un ácido graso con su cabeza polar, ¿ya? Que puede contener un grupo hidroxilo y su cadena hidrocarbonada, igualmente acá. Y solo porque vamos a distinguir después en la beta-oxidación, y recordar que la cadena hidrocarbonada, cuando no tiene dobles enlaces, es un saturado, un ejemplo es el pamitato, y aquí insaturado, cuando la cadena hidrocargonada tiene un doble enlace, ¿verdad? Y entre más poliinsaturado sea, quiere decir que puede tener no solo un doble enlace, sino varios dobles enlaces que hacen que se pliegue acá, ¿verdad? Que se doble. Este es el oleato, que es un insaturado. Solo como introducción, porque esto ya lo conocen. Entonces, esto también es un resumen, solo para recordar que los ácidos grasos, ¿sí?, tienen varios destinos fisiológicos en el organismo. Forman parte de una estructura. Pueden formar parte de la estructura de los fosfolípidos, ¿verdad? Y también de glucolípidos, ¿verdad? Cuando se les adiciona lípido o un carbohidrato, que son componentes importantes de la membrana biológica. Muchas proteínas, ¿no?, pueden ser modificadas por uniones covalentes a ácidos. Y ya ahí es cuando decimos lípido, un ácido graso unido covalentemente a una proteína, ¿verdad? Comúnmente son uniones periféricas y estructuran la membrana. También son moléculas que pueden ser oxidadas. Esto es lo que nos conviene para este tema, ¿verdad? Son moléculas que pueden ser oxidadas para obtener energía. Entonces son almacenadas en forma de triglicéridos. Esto lo conocemos, ¿verdad? ¿Cómo se almacenan las grasas en células animales? Como triglicéridos, que son esteres de ácidos grasos unidos con el glicerol. Y los ácidos grasos tienen que ser movilizados o almacenados como triglicéridos para ser oxidados y cubrir las necesidades de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también aquí que muchos ácidos grasos o grasas o lípidos como hormonas y algunos como mensajeros, incluso segundo mensajeros dentro de la célula. Eso es de manera general. De ahí solo aquí hablando del metabolismo de ácidos grasos, ¿no? La biosíntesis de ácidos grasos, que esto fue uno de los primeros temas que se vieron. Empezamos a hablar de lípidos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos hoy es como inverso a la biosíntesis. Biosíntesis, ¿verdad? Cuando se sintetiza un ácido graso, esto ocurre en el hoy es la degradación, la oxidación en la mitocondria, ¿verdad? Vamos a ver que vamos a iniciar con un ácido graso paso a paso, desde un ácido graso para obtener acetilcoenzima. Vamos proceso paso a paso, así que solo es para comparar. Y también, como les dije, vamos a integración, un pequeño resumen para que ustedes vayan integrando todos los temas que hemos venido viendo, ¿verdad? Porque todo esto que vamos a hablar de manera de resumen ya lo hemos visto. Entonces, en células animales, los triglicéridos tienen como principal función, ¿verdad?, que se van a acumular, ¿sí?, en forma de gotas que aquí solo estamos viendo dónde se almacenan. Para resumen, los son células especializadas para síntesis y almacenamiento de triglicéridos.
También pues movilización de los mismos para transportarlo a otros tejidos y obtener energía, que es lo que vamos a conocer como lipólisis, ¿verdad? Que es el término que les mencionaba. Entonces, aquí, esto solo es un recordatorio, ¿verdad? Incluso lo vimos que sería la manera en cómo almacenamos los ácidos grasos de manera exógena por la dieta, ¿sí? Y que se podían emulsificar por las sales biliares para poder absorberlo el intestino y de ahí son transportadas por ¿verdad? En forma de triacilgliceroles. Y si fuera de manera endógena se sintetizan en el hígado y van a ser transportadas por, ¿cuáles serían ahí? LDL o de muy baja densidad. Si fueran las de muy baja densidad, así en sería, ¿verdad? Lipoproteínas, ¿sí? Lipoproteínas de muy baja densidad, también paradas y almacenadas en el adipocito, porque son como músculo, hígado y corazón, porque y formar energía, que es el tema que vemos hoy, tienen que degradar, descomponerse nuevamente y ser transportados hacia los tejidos para entrar a la beta oxidación. Este es donde hablaríamos del término lipólisis, ¿ya? Aquí. Están aquí almacenados, pero los necesitamos para formar energía. Se tienen que degradar. Mismo, les expliqué antes, como dijimos, los adquirimos, observa en los adipocitos, también los que ingerimos en la dieta, que fue lo que mencioné, los que ingerimos en la dieta, que dijimos que debería pueden ser triglicéridos. Ya sabemos que ingerimos también colesterol, ¿verdad? Y otros ácidos, otros lípidos, pero en general podemos decir triacilgliceroles. Destinan y estos grasos también, ¿no? Van a ser absorbidos en micelas. Esto lo hacen las sales biliares. Recuerdan la intestinal. Esta es una sal biliar que tiene incluso lipasas, ¿sí? Entonces aquí está la composición. Está tauro, taurocolato y glicolato. Que son de participan emulsificadores, ¿sí? Ahora, emulsión o digestión, las sales biliares, que estas serían las sales biliares, ¿sí? Y ayuda de lipasa de gestión intestina, y esto ¿qué es lo que va a contribuir a que se absorba o se digiera, ¿verdad? Los triacilgliceroles, que es lo que está acá, vienen de la alimentación. Las sales biliares solo es un recordatorio en dos ácidos grasos y monoacilglicerol. Así es como se absorben en el intestino. ¿Oye? Entonces las lipasas pancreáticas digieren los triacilgliceroles, acá está, hasta ácidos.
Me volví a conectar, perdón, yo creo que es la señal del internet. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctora, solo que Sí, estábamos perdón. comentando ahorita que toda la primera parte que explicó se escuchó entrecortada y al principio había pensado que era mi internet, pero al parecer a todos nos salió así. Sí, fue todo. Ay, en Yo al serio. principio pensé que era mi internet y por eso no dije nada, pero después me di cuenta Fíjense que que no, que yo incluso, tenía una... ay, perdón. Voy a presentar. ¿Me escuchan ahorita bien o siempre me escuchan entrecortado? Ahorita la estoy escuchando bien. Eh, Sí, sí me escuchan mejor ahora. Sí, doctora, ahorita sí. Incluso estoy conectada a mi teléfono porque, sí, Sí. porque el internet de mi casa tengo claro y es malo, malo, entonces me es mejor conectarme al internet de mi teléfono. Bueno, voy a tener que seguir porque no puedo repetir prácticamente todo, pero van a tener la clase. Lo que expliqué en la primera parte es como un resumen de todo lo que ya han visto. Y ahorita iba a empezar en lipólisis, que es como lo inicial de este tema. Oye, voy a tratar solo, vamos a volver a presentar. Me adelantó bastante. Sí. Entonces, si quieren, voy a hacer un resumen rápido con esta imagen para entender un poquito todo lo que expliqué y ahí está escrito paso a paso. Y recuérdense que esto ya lo vimos, ¿verdad? Solo es como un repaso, como integración para que ustedes entiendan bien, porque recuérdense que la idea al final y está lo de la integración de los temas. Ahorita sí me escuchan todos, ¿sí? ¿Me oyen mejor? Sí. Ok. Entonces, Sí, doctora. casi todo lo que lo voy a resumir Sí, bien. Solo es integración, incluso esto lo acabamos de ver la semana pasada. Entonces era lo que traté de explicar y aquí está explicado paso a paso. ¿Se recuerdan lo que habíamos dicho? Que podíamos nosotros de dónde obtener ácidos grasos o lípidos de manera general, pues de vía endógena, que sería sintetizados en el hígado, un ejemplo, ¿verdad? Y de vía exógena, por la dieta, ¿sí? Entonces, los que eran obtenidos por la dieta eran absorbidos en los intestinos, en células intestinales, y ahí había participación de las sales biliares, que son secretadas por la bilis, las sales biliares, que eran emulsificadoras. Incluso también hay participación del páncreas, porque secreta la lipasa pancreática, ¿sí? Y se tienen que formar micelas que son gotitas de grasa, ¿verdad? Formadas por sal biliar, lipasa pancreática y que guardan adentro los triacilgliceroles. Vamos a hablar de los triacilgliceroles porque es la manera como se almacena en nuestro cuerpo las grasas. Entonces, eso es para que lo pueda absorber, ¿no? Entonces, ¿y la lipasa pancreática? ¿Qué hacen las lipasas pancreáticas? Recuérdense que dijimos que era como que de primero teníamos que, para que se pueda absorber en un tejido, tiene que desensamblarlo. No, como cambiarnos de cuarto, tenemos que desarmar la cama para pasarnos al siguiente cuarto. Y en el cuarto la volvemos a armar, ya que nos cambiamos. Es lo mismo, aquí desintegra la lipasa pancreática con ayuda de las sales biliares, separa los triacilgliceroles en 2-monoacilglicerol, esto es para recordar, 2-monoacilglicerol y ácidos grasos. Y ya como 2-monoacilglicerol y ácidos grasos los absorbe la célula intestinal. Y ya absorbidos, adentro de la célula intestinal se tiene que volver a resintetizar. Nuevamente se construye a partir de 2-monoacilglicerol, hay ácidos grasos, el triacilglicerol, y ya absorbido posteriormente tiene que ser transportado, ejemplo, donde se va a almacenar el triacilglicerol en adipocitos, ¿sí? Vuelve a ensamblarse ahí, y cómo se transporta si es de manera exógena, por kilomicrones, ¿sí? Y
se almacenan en el adipocito. Pues, y la vía endógena, que es fácil, se sintetiza acá, y por las de muy baja densidad, ¿se recuerdan? Se transportan también al adipocito, para hacerlo de manera general. Y acá en el adipocito se vuelven, al ingresar los triacilgliceroles, se recuerdan que el kilomicrón activaba, cuando va en el plasma, activa la lipasa, ¿sí? Lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, el kilomicrón, su apolipoproteína, ¿ya? La lipoproteína activa y vuelve a desensamblar otra vez, porque al transportarlo lo vuelve a desensamblar y lo separa en glicerol y ácidos grasos. Y al ingresar al adipocito otra vez se tiene que reensamblar los gliceroles, se vuelven a sintetizar. Ok, ahora ya están resintetizados, ya están los triglicéridos formados y ya están aquí. ¿Qué sucede acá? Es el término que nosotros vamos a ver ahorita, que les iba a explicar. Cuando están aquí almacenados y el músculo, hígado y corazón, que son ejemplos de tejidos, necesitan energía, ¿sí? Pero ahí va a haber algo que sucede, déficit de carbohidratos. Acuérdense que tiene que haber déficit de carbohidratos para que se active la lipólisis. Vamos a verlo ahorita. Entonces se tiene que, lipólisis, vuelve a degradarse entonces los triacilgliceroles para que vengan a los tejidos y entren al proceso que vamos a ver ahora, que es beta-oxidación, y los utilicemos como fuente de energía. ¿Sí? Entonces, miren, lo que estaba aquí era paso a paso lo que yo les expliqué ahorita, porque no lo podíamos, pero ustedes lo pueden ir revisando, miren, para absorberse, y como les dije, solo es un resumen para que ustedes se integren. Entonces, aquí es donde empezamos. Que yo me había quedado, aquí me quedé hablando yo solita, ya no me oyeron. Entonces, miren, los triacilgliceroles, aquí es el tejido adipocito. No voy a tratar a veces de leer tanto para ir explicando las imágenes, pero está escrito lo que yo voy explicando. Entonces, ¿qué da inicio a la lipólisis? ¿Sí? Tiene que haber un defecto o algún problema con el ingreso de carbohidratos para aportar energía. Si no hay, entonces entran los ácidos grasos a aportar la energía. Esto es dependiente de una hormona. ¿Alguien me puede decir qué hormona podría ser ejemplo que active aquí el receptor que vamos a ver de la hormona y que en cadena va a activar adenilciclasa, que activa AMP cíclico, que activa proteincinasa, que va a activar la lipólisis o la degradación de los ácidos grasos para que después puedan ser transportados, ácidos grasos específicamente, si hablamos, a un tejido, músculo, para beta-oxidación? ¿Una hormona? ¿Me puede decir algo? O decir o escribir, me lo pueden escribir en el chat. Ahora yo no te escucho. Ok, me dice. ¿No es la epinefrina? Sí, iría más, digamos, Yamilet me dijo insulina, pero eso es la antagónica, ¿verdad? Entonces sería glucagón, epinefrina, adrenalina, porque la antagónica de este proceso sería la insulina, ¿oye? Entonces aquí no sería la insulina la que active, sino que inhibe, la insulina inhibiría este proceso. Entonces por ahí puede entrar también el cortisol, pero específicamente podemos hablar adrenalina, glucagón, pero también noradrenalina, ¿ok? Acá serían las que puedan activar. Y si es antagónica la insulina de estas, entonces inhibe. Y es cuando hablamos que es la lipasa sensible a hormonas, ¿oye? Que va a iniciar, aquí solo es resumen, ahorita lo vamos a ver en el proceso de lipólisis. Cuando se desintegra nuevamente en el adipocito y se separa en el glicerol y los ácidos grasos, esto es importante porque no lo he mencionado antes, los ácidos grasos van a ser transportados por el torrente sanguíneo hacia el músculo, digamos, un ejemplo, donde se necesita energía para entrar a la beta-oxidación. Y ellos no necesitan un mecanismo de transporte especial, sino se unen a albúmina. El ácido graso solo se une a albúmina. ¿Sí? Se une a albúmina, aquí está. O la albúmina, pues, es una proteína que la envuelve y ya viene al tejido. Ahora ya en los tejidos, ya vino al músculo. ¿Sí? El ácido graso entró al músculo. ¿Y qué va a suceder en el músculo? Miren acá, va a entrar a la célula muscular. Aquí está afuera de la membrana. ¿Se dan cuenta? Tiene que entrar tiene que entrar a la mitocondria.
Esto es lo importante de esto. Está afuera, pero esta es la membrana mitocondrial. ¿Oye? Esta es la matriz de la mitocondria, esta es la membrana interna, la membrana externa. Solo vamos a verlo porque lo vamos a ver paso a paso. Ya entra al citosol y de ahí tiene que entrar a la matriz de la mitocondria, porque la beta-oxidación va a ser adentro. ¿Oye? Y tiene que activarse. Primero se va a activar, lo vamos a ver, así, un ácido graso unido a una coenzima A, ¿no? Y de ahí es cuando está la participación de la carnitina, que la carnitina es la que ingresa a la matriz el ácido graso activado. Y ya adentro de la matriz se lleva a cabo la metaoxidación. ¿No? Este sería como un resumen de todos los pasos. Desde la lipólisis que está en el adipocito, cuando entra al tejido, se activa y de ahí translocarlo al interior de la matriz, que es donde participa la carnitina, y adentro de la matriz se lleva a cabo la beta-oxidación. Entonces, mire, aquí solo estaba lo de la lipólisis, que les dije. Entonces, están en el adipocito, dijimos, y acá está la membrana del adipocito. Están almacenados aquí los triacilgliceroles adentro. ¿Sí? Aquí hablan, ¿verdad? Las lipasas son las que hidrolizan el triacilglicerol, lo separan al triacilglicerol y lo separan en sus 3 ácidos grasos y glicerol. Entonces, dijimos, es activada en presencia de hormonas, como bien me respondieron ustedes. Miren, adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona adrenocorticotrópica, por eso también incluían ahí el cortisol, ¿verdad? Que se va a unir a receptores específicos. Aquí tienen receptores 7TM, ¿oye? Serían los receptores específicos de esta hormona que activan adenilciclato. ¿Sí? Y esto va a aumentar la producción de AMP cíclico, que a su vez activa la proteincinasa, ¿sí? Que a su vez va a activar las lipasas. En este caso, triacilglicerol lipasa. ¿Cómo la activa? Fosforilando. Y al fosforilar la lipasa triacilglicerol va a degradar, entonces, los triacilgliceroles, los va a separar. Aquí hablamos primero en diacilglicerol, pues son triacilgliceroles, primero en diacilglicerol, ¿sí? Y posteriormente ya libera el glicerol y ya quedan los ácidos grasos libres, que sería el último paso para poder ser transportados. ¿Sí? Y lo que dijimos, que se da este proceso en el adipocito. ¿Y cómo son transportados los ácidos grasos? Por albúmina. ¿Sí? De manera resumida, aquí vamos. Y ingresan al tejido, como dijimos el ejemplo, la célula muscular. Ya como transportados, ingresan al tejido muscular. ¿Sí? Y ya en el tejido tienen que entrar a la mitocondria para que se lleve a cabo la beta-oxidación. En este dato solo aquí estaba que, como se recuerdan, aquí se separan los ácidos grasos del glicerol. El glicerol, si los ácidos grasos vienen aquí al tejido del músculo para entrar a la beta-oxidación, ¿qué sucede con el glicerol? El glicerol puede regresar al hígado, ¿oye? Y en el hígado, ¿se recuerdan? Puede ser nuevamente participar nuevamente en resintetizar otra vez triacilgliceroles, ¿verdad? Podría entrar aquí el glicerol, ¿se recuerdan? Se puede activar por la glicerol quinasa y convertirse en glicerol 3-fosfato. ¿Sí? De ahí aquí por una oxidación y reducción del NAD en hidroxiacetona, fosfato, acuérdense como intermediario, y llegar a activarse al glicerol 3-fosfato. Y este ya puede ser incluso un intermediario y participar en glicólisis. Esto sería como el camino que puede agarrar el glicerol, que sería aparte, porque el que nos interesa ahorita son los ácidos grasos. ¿Sí? Este solo era paso a paso lo que podía pasar con el glicerol al activarlo y formar gliceraldehído 3-fosfato como un intermediario, dijimos, de la glucólisis, y también participar en el proceso de utilización de fuente de energía. Aquí ya vamos a empezar con lo que nos interesa, cómo inicia la beta-oxidación. Primero dijimos que ya están los ácidos grasos
salieron del adipocito, se transportó por albúmina y llegó al músculo, que dijimos que era un ejemplo. Entra al citoplasma de la célula, al citosol. ¿Ven? Aquí ya está en el citosol. ¿Y qué sucede en la primera parte? Dijimos que tenemos que activar el ácido graso. ¿Ven? Entonces, ¿qué le sucede al ácido graso? Este es nuestro ácido graso. ¿Sí? Se tiene que activar. En esta activación que se lleva a cabo en el citosol, ¿ven? Hay participación de esta enzima, ¿no? Acilcoenzima A sintetasa, ¿no? Que es la que está acá. Y si se dan cuenta, va a haber participación de un ATP, de una molécula de ATP. Entonces, en el primer paso es la misma enzima, solo que se da, si se dan cuenta, vamos a obtener un intermediario aquí, que es el acil-adenilato. Oye, este es un intermediario, ¿no? El ácido graso, como vemos, va a reaccionar con el ATP y va a formar el intermediario acil-adenilato. ¿Oye? Y si vemos, va a quedar el ácido graso adherido a un grupo fosfato, ¿sí? De lo que conformaba el ATP. Cuando se forma este intermediario, hay interacción de una otra enzima, en esta que es una pirofosfata. ¿Qué hace la pirofosfato? Si se dan cuenta, libera dos grupos fosfatos inorgánicos. ¿Oye? En este proceso todavía queda adherido el ácido graso a un grupo fosfato. ¿Sí? Esta pirofosfato libera estos dos grupos fosfato y el último paso es la adición, es el grupo sulfhidrilo de la coenzima A, se adhiere al ácido graso. Y al dar este último paso, el grupo fosfato se libera como AMP. Entonces, ¿qué obtenemos al final? Se libera AMP, los otros dos grupos fosfatos inorgánicos quedan libres y queda ya activado nuestro ácido graso. Tenemos nuestro ácido graso unido a coenzima A. ¿Oye? Entonces, nosotros obtenemos así coenzima A, que es un ácido graso activado con nuestra coenzima A. Aquí ya está activado. Cuando hagamos nuestro balance energético, vamos a ver que vamos a decir que en este caso nosotros utilizamos dos moléculas de ATP. ¿Por qué decimos que estamos invirtiendo dos moléculas de ATP? Porque estamos, miren, perdiendo el ATP, dos grupos fosfato, y queda como AMP. Entonces hay utilización de dos grupos fosfato. Cuando hagamos nuestro balance energético, se toma como que dos ATPs fueron los que consumimos. Entonces ahora ya entra la participación de la carnitina, ¿verdad? Una vez ya activado el ácido graso, ya puede ingresar a la mitocondria. ¿Oye? Si no está activado el ácido graso, no ingresa a la mitocondria. Esta es la membrana, digamos por decir, y tiene que ingresar a la mitocondria. Esta es la estructura de la carnitina. ¿Oye? Este dato es importante. Los ácidos grasos de cadena corta son transportados directamente a la matriz. O sea que los ácidos grasos de cadena corta solo son activados y son transportados. No necesitan este mecanismo de translocación, unirse a la carnitina. Y los ácidos grasos de cadena larga sí necesitan este mecanismo de transporte especial al conjugarse con carnitina para ser transportados a la mitocondria, que lo vamos a ver aquí paso a paso. Miren. Entonces, ¿en qué consiste el transporte mediante carnitina? Como dijimos, ya aquí, esta es el citosol, ¿sí? Membrana externa, membrana interna, este es el espacio intermembrana y esta es la matriz de la mitocondria. Entonces ya vimos el primer paso, que era la activación al ácido graso, unirle una coenzima A. Entonces ya es una acil-coenzima A activada. Ahora, ¿qué mecanismo tiene que utilizar para ingresar a la matriz? Si se dan cuenta, por el tamaño de la molécula, él no puede ingresar, no puede atravesar ni la membrana externa ni la interna. Entonces necesita, miren, vamos a ver, va a eliminar la coenzima A. ¿Y qué es lo que va a hacer esta enzima? Aquí está
la carnitina aciltransferasa. La conocemos como aciltransferasa 1, carnitina aciltransferasa 1 o carnitina palmitiltransferasa 1, cualquiera de los dos nombres. La que está en la membrana externa es la 1. ¿Qué hace esta enzima? Si se dan cuenta, un intercambio, porque prácticamente elimina la coenzima A al ácido graso, pero agrega al ácido graso, si se dan cuenta aquí, carnitina. Si había carnitina libre, lo une al ácido graso y le quita, le elimina la coenzima A. Ahora es un acilcarnitina, ¿verdad? Porque tiene ácido graso y carnitina. Un acilcarnitina. De esta manera, la misma acilcarnitina, aciltransferasa 1 ya lo transloca. Para ingresar a la mitocondria, la matriz tiene que estar como acilcarnitina. Una vez ya dentro de la acilcarnitina, ¿se dan cuenta? Aquí está como acilcarnitina. Nuevamente entra en acción la aciltransferasa 2, carnitina. La carnitina aciltransferasa 2. Entonces aquí es el mismo mecanismo de manera inversa, ¿verdad? Elimina la carnitina, la libera, y una coenzima que estaba dentro de la matriz de la mitocondria, ¿sí? La vuelve a colocar en el ácido graso. Entonces queda así, ¿sí? La acilcoenzima se integra otra vez al ácido graso y la carnitina se elimina. Y nuevamente la carnitina libre puede ser transportada a el citosol para volver a formar el ciclo. Y ya queda aquí nuestro, nuevamente nuestro acil-CoA, que ya está activado, pero ya está dentro de la matriz. ¿Vale? Aquí es donde entran las deficiencias de carnitina, ¿sí? Que pueden ser deficiencias primarias y deficiencias secundarias. Me pueden escribir solo aquí, cuando hablamos, ¿qué tipo de déficit puede haber cuando decimos deficiencia de carnitina? Que es lo que va directamente relacionado a nuestro paciente, a nuestro caso clínico. Podemos decir que puede haber un déficit de carnitina como tal, ¿sí? Si está el déficit de la carnitina como tal, no se puede dar este transporte, ¿verdad? No se puede formar el acilcarnitina para poder traslocar el ácido graso a la mitocondria. Y entonces, sí es déficit de carnitina. O puede ser déficit de las enzimas, la tanto de la carnitina, aciltransferasa 1 como de la carnitina, aciltransferasa 2. ¿Quién me puede decir? Como las podemos clasificar, solo este dato y ya seguimos, como primaria y secundaria. ¿Cuál sería la primaria? Si decimos deficiencia de carnitina primaria, porque era algo que ustedes tenían que leer. ¿Sería déficit de las enzimas que forman el ciclo o déficit de la carnitina como tal? ¿Cuál es la primaria? ¿Alguien me puede...? Sería el déficit de la carnitina como tal, como transportadora. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Comúnmente, para clasificarlas, no sé si ya leyeron, y entonces la secundaria para ustedes sería el déficit de las enzimas. Sí, doctora. ¿Todos están de acuerdo? Solo es para clasificarlas como tales. Bueno, según lo que yo leí, si no voy a revisar, porque yo estuve revisando también, la que clasificamos como primaria sería el déficit de que no se pueda cumplir el ciclo por anomalía congénita, puede ser, de cualquiera de las dos enzimas, acilcarnitina, aciltransferasa, o en la primaria. O sea, que no se pueda dar el ciclo por el déficit de las enzimas. Y secundaria, si hay déficit de carnitina como tal. ¿Sí? O sea, como al revés de lo que me dicen ahí, solo para volver a revisar y quedar claro. Solo que en la página 215 y 216 de Ferrier lo explican al revés, pero no sé, entonces Sí. ya me quedó duda ahorita.
¿Sí lo explica así? Sí, porque ahí sí, porque dice que la primera deficiencia es en sí por el defecto de la carnitina como transportadora. Si en su libro está así, dejémoslo así. ¿Oyen? Entonces, y ustedes mismos me están respondiendo entonces una pregunta, ¿verdad? Déficit primario, la carnitina como tal, ¿sí? Y déficit secundario, si así está en su libro, igual lo voy a volver a revisar, entonces de las enzimas, o sea, de que se pueda realizar el ciclo, ¿verdad? De transportar la carnitina adentro o afuera, ¿verdad? Porque tiene que entrar y salir. ¿Así estamos claros? Para llegar a una conclusión, si así está en su libro. Muy bien. Y, ok, entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces aquí está la degradación ya, o sea, la beta oxidación en sí. Miren, ya está adentro nuestro ácido graso activado, ¿verdad? Ya está dentro de la matriz, porque esto ocurre dentro de la matriz de la mitocondria. Nuestro ácido graso activado quiere decir que el ácido graso tiene coenzima A, ¿sí? Entonces vamos a iniciar acá. El ejemplo que tenemos acá de este ácido graso es palmitoil coenzima A. Tiene aquí todo esto es el ácido graso. De manera resumida, porque este tiene 16 carbonos. Es de cadena larga. ¿Se recuerdan que dijimos que los de cadena media o corta, o sea, de 8 a 10 carbonos, ellos ingresan sin carnitina, ¿eh? Pero aquí, llevó ese proceso y ahorita ya está en la beta oxidación. Es de 16 carbonos. Aquí están identificando sus carbonos como el alfa, el beta, y por la interacción, porque este es el que se oxida, vamos a ver que se pierde en la oxidación, se llama beta oxidación. ¿Ven? Porque aquí es donde se va a cortar, que vamos a ver ahorita al final. Entonces, tenemos nuestro palmitoil coenzima A, ¿verdad? Entonces, en resumen, son 4 reacciones. Tenemos primero va a haber una oxidación, de ahí una hidratación, otra oxidación y una tiólisis, ¿sí? Entonces, básicamente son 4 que se tienen que grabar bien, pasos los que va a suceder en el ácido graso en la beta oxidación, ¿verdad? Entonces, el primero, ¿sí? Como dijimos, una oxidación y se va a formar PAD. En el segundo, una hidratación, ¿sí? Aquí solo se hidrata. En el tercero nuevamente se oxida y se reduce un NAD. Y en el cuarto, una tiólisis, quiere decir que se va a partir en 2. Se escinde en 2 la molécula. Lo vamos a ver igual en pasos. Lo único que quiero es aquí hacer énfasis que cuando llegamos al final, vamos a obtener, cuando se parte en 2, acetilcoenzima A. Y si se dan cuenta, tiene 2 carbonos, 1, 2, con su coenzima. Entonces se va a llamar acetilcoenzima A. ¿Oye? Y va a quedar, si era de 16 carbonos, va a quedar con 14 carbonos. Cada vez que se da un ciclo de estos 1, 2, 3, 4, sucede esto. ¿Oye? Se libera una acetilcoenzima A y el ácido graso de cadena larga se le cortan 2 carbonos. Oye, pero al quedar así, todavía con una coenzima, lo vamos a ver ahorita, y 14 carbonos, todavía puede seguir en otra vez la beta oxidación. Entonces, que queda aquí de 14 carbonos vuelve a iniciar otra vez el paso 1, 2, 3 y 4. ¿Oye? Y cuando vuelva a pasar estas 4 reacciones, nuevamente va a obtener un FAD oxidado, otro NAD oxidado, ¿sí? Y otra acetilcoenzima al final. Entonces, por eso está esta imagen. Porque esto, antes de explicar todo, tienen que entenderlo. Miren, entonces, cuando empieza el de 14, otra vez todo este proceso, y nuevamente al final de los 4 pasos, va a quedar otro ácido graso, pero con 12 carbonos. Y se va a liberar otra molécula de acetilcoenzima A. ¿Sí? Nuevamente, entonces queda otro ácido graso de 12 carbonos. Entra nuevamente al ciclo y vuelve a pasar estas 4. 1, 2, 3, 4. Y va a quedar
como un ácido graso de 10 carbonos, se libera otra acetilcoenzima A. En cada vuelta, en cada proceso, siempre se va a producir un FAD reducido y un NAD. Bueno, que aquí están reducidos, ¿verdad? Reducidos. Y van a llegar varios ciclos, porque cada vez que pasa por este ciclo de 4 pasos, pierde el acetilcoenzima A, que son está integrado por 2 carbonos y su coenzima A. Hasta llegar al final, que va a quedar con 4 carbonos, ¿sí? Pero al final van a quedar, la última etapa va a ser un acilcoenzima A y otro acilcoenzima A, ¿sí? Entonces, al final, vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y con 7, ¿verdad? Porque esta sería la primera, si es de 16 carbonos, 7 veces el ciclo, ¿sí? Si entienden esto, esto va a ser más importante para hacer nuestro balance energético, ¿oye? Y vamos a ver igual cada uno. Miren el primer paso. Ya dijimos que era una oxidación del acilcoenzima A. Tenemos nuestro ácido graso de cadena larga de 16 carbonos, ¿sí? Siempre vamos a poner énfasis en estas regiones, que es donde van a ver los cambios, que es el palmitoicoenzima A. La primera es una acilcoenzima A deshidrogenasa, ¿verdad? Entonces, este tiene como resultado, vamos a ver, que este se va a oxidar a enoilcoenzima A, ¿sí? Y la acilcoenzima A deshidrogenasa es la enzima y va a haber una reducción de un FAD. Entonces, aquí vemos los cambios que hay, miren, la pérdida del hidrogenión, ¿sí? Que aquí era H2, y la reducción del FAD. Aquí, esta imagen solo es para hacer énfasis. Se recuerdan que cada FAD que se obtiene, siempre en el ciclo, va a ingresar a la cadena transportadora de electrones. ¿Oyen? Va a ingresar, y si es FAD, que va a ingresar al complejo 2, va a ser transportado igualmente por ubiquinona y todo, va a llegar a la ATP sintasa y va a tener energía. Su aceptor final en la cadena de electrones va a ser el oxígeno para obtener agua y va a producir ATP. Aquí está como 1.5, pero nosotros hemos quedado que es 2 ATP. Esto también es importante para nuestro balance energético. Este sería el primer paso. De ahí viene el segundo paso, que dijimos que era una hidratación. ¿Oye? Tenemos nuestro compuesto que quedó acá como enoilcoenzima A, y la enzima es una enoilcoenzima A hidratasa, y como es hidratación ingresamos una molécula de agua. ¿Sí? Aquí vuelve a estar otra vez como H2O, ¿verdad? Ingresa una molécula de agua, y aquí hay un OH, si se dan cuenta, porque están ingresando 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Sí? Entonces cambia la estructura, y ahora se forma el que conocemos como 3-hidroxilcoenzima A. Y de ahí entra a la segunda oxidación, donde se va a reducir otro NAD. Entonces ingresa acá, la enzima es la L3-hidroxi-CoA deshidrogenasa, ¿verdad? Nuevamente se oxida el compuesto, ¿sí? Se reduce el NAD, ¿sí? Y esto cambia el OH, ¿verdad? Se reduce un NAD, y el compuesto que se forma es ketoacilcoenzima A. ¿Sí? De ahí pasamos al último, que es una escisión, ¿sí? O se parte en dos, ¿verdad? Una tiólisis. Bueno, por eso lo hace la tiolasa. Podemos conocerla como beta-cetotiolasa, ¿verdad? O acilcoenzima aciltransferasa o tiolasa, que sería como comúnmente las mencionamos como tiolasas, porque lo que hacen es una tiólisis que escinde en dos, parte en dos la estructura. Tenemos el ketoacilcoenzima A, y si se dan cuenta aquí, ingresa una coenzima A, otra coenzima A. Ya tiene una coenzima A la estructura, ketoacilcoenzima A, ingresa otra coenzima A. Al ingresar a la coenzima A y la tiolasa, hacer la
partición de la molécula es cuando al final tenemos nuestra acetilcoenzima A que tiene 2 carbonos. ¿Oye? Nuestra molécula de 2 carbonos con el coenzima A y obtenemos nuestro acilcoenzima A porque nuevamente le vuelve a quedar una coenzima A, nuestro acilcoenzima A, pero con 14 carbonos. ¿Sí? Y ahora ya sabemos que este es el primer ciclo, ¿verdad? De 4 pasos y obtuvimos una acetilcoenzima A. Este nuevamente va a ingresar a beta-oxidación, va a sufrir los 4 pasos. Aquí está el ácido, miren, el que obtenemos de 14 carbonos cambia de nombre, porque este es el miristoil, coenzima A. Cambia de nombre porque ahora es de 14 carbonos, antes era palmitoil. ¿Ya? Este vuelve a ingresar y sufre nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Veces de beta-oxidación y cada vez va a ir perdiendo 2 carbonos. Entonces, aquí sería nuestro balance energético. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos. Un acilcoenzima A activado, o sea, su ácido graso con coenzima A. Vamos a necesitar FAD, NAD, ¿verdad? Agua, porque se tiene que hidratar, y al final otra coenzima A. Para obtener al final 2 acilcoenzima A, un FAD reducido, un NAD reducido, la acetilcoenzima A, y pues hidrógeno que se libera en una de las reacciones. Si consideramos como el ejemplo que tuvimos, que era el palmitoilcoenzima A, ¿verdad? Que es un ácido graso de 16 carbonos. ¿Cómo queda nuestra reacción? ¿Sí? Tenemos, al inicio era el palmitoil, bueno, vamos a utilizar 7 FAD, 7 NAD, que están oxidados todavía, 7 moléculas de agua y 7 acetilcoenzima A, porque en la última reacción se una coenzima A. Pero al final, ¿qué obtenemos? ¿Sí? Como en la última obtenemos 2 acetilcoenzima A, vamos a obtener una más. Miren, aquí tenemos 8 acetilcoenzima A. Cuando ya se lleva todo, se repitió 7 veces el ciclo, que son 16 carbonos los que tiene, obtenemos al final 8 acetilcoenzima A, 7 FAD reducidos, 7 NAD reducidos, pues se liberaron 7 hidrógenos. Y si hacemos nuestro balance energético de una molécula de 16 carbonos, palmitato, ¿oye? Entonces, sabemos que obtuvimos 7 FADs reducidos. Y aquí les cambié porque nosotros, en nuestra literatura, nosotros no lo tomamos como 1.5, sino como 2, ¿se recuerdan? Entonces, en los libros pueden encontrarlo como 1.5, yo les puse aquí el 2 para hacer nuestro cálculo. 7 FADs reducidos son equivalentes. Cuando ingresan a la cadena respiratoria, van a producir 2 ATPs, ¿sí? Por fosforilación oxidativa. Entonces, 7 por 2 son 14 ATPs. Igualmente, en literatura pueden encontrar 2.5, yo se los aproximé porque nosotros tomamos en cuenta que son 3 ATPs por cada NAD. Como son 7 NAD, 7 por 3, 21 ATPs por fosforilación oxidativa. Y son 8 acetilcoenzima A los que se obtienen. El acetilcoenzima A, ¿qué es lo que les sucede? ¿Por qué decimos que 12 ATPs? El acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿se recuerdan cuántos NAD produce el ciclo del ácido cítrico? Cuando entra un acetilcoenzima A y hace todo el ciclo de Krebs, ¿se recuerdan? Se reducen 3 NAD. ¿Sí? Y se reducen un FAD. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, eso ponemos aquí. Si son 3 NAD, lo multiplicamos por 3, porque ya sabemos que por cada NAD son 3 ATPs, 3 por 3, 9. Y si es un FAD, lo multiplicamos por 2, porque ya sabemos que por cada FAD son 2. Entonces, 1 por 2, 2, 9. Le sumamos los 9 que teníamos del NAD y los 2 del FAD, son 9, 10, 11. Y se recuerdan que a nivel de substrato en el ciclo de Krebs se produce un ATP neto, como GTP, pero se produce un ATP neto, entonces se lo sumamos también acá. Entonces, 9 de los 3 NAD reducidos, 2 del
faz reducido y un ATP neto son 12 ATPs. ¿Sí? Entonces, 12 por 8, 96 ATPs. Y dijimos que en la primera fase, en el citosol, cuando se activa el ATP, nosotros consumíamos, cuando se activa, perdón, el ácido graso y le unimos un acetil, ¿se recuerdan? Coenzima A, para formar el acil coenzima A, se gastaban o se invertían 2 ATPs. Entonces, a nuestro total le tenemos que restar estos 2 ATPs que gastamos inicialmente. Entonces, de uno de 16 carbonos, nosotros podemos hacer nuestro balance energético 129 ATPs de producción total. Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de beta oxidación y del balance energético. No, lo entendí. Yo no entendí la última operación del balance energético de 96 pasar a... sí, el 129, no entendí bien. Esta última. Lo demás, sí, llegué hasta el... Ah, no, ya lo entendí. Perdón, todo bien. Sí, este es un contar el ciclo de Krebs. Oyen, porque el acetilcoenzima A, cuando se forma, entra el ciclo de Krebs. ¿Oyen? Lo que pasa es que no explicamos aquí todo el ciclo de Krebs, porque ya lo sabemos, pero aquí nuestro conteo son, si son 3 nada, y producen 3 ATPs, 3 por 3, 9. Si es un faz del ciclo de Krebs, por 2, ¿verdad? Son 2. Entonces 9 más 2, 11. Y el ATP neto que se produce, ¿sí? 12. Por 8, que acetilcoenzima A son 96. ¿Sí? ¿Van bien hasta aquí? Para pasar a lo siguiente. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. Aquí está la oxidación, solo para hacer énfasis porque hay cierta diferencia en los ácidos grasos insaturados. Oye, el mecanismo que vimos anteriormente de la beta oxidación eran ácidos grasos saturados. No hay ningún doble enlace, no hubo ningún problema ahí. Se da la beta oxidación, como vimos, de manera lineal sin ningún problema. Todo se oxida sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede cuando hay ácidos grasos insaturados? Oxidación de ácidos grasos insaturados. Entonces, la oxidación de estos ácidos grasos sí va a presentar cierta dificultad. Miren acá. ¿Qué sucede en los ácidos grasos insaturados? Se los dije. ¿Se recuerdan? Que hay dobles enlaces. Entonces, ahí es donde hay cierta dificultad. Entonces, aquí solo vamos a adicionar 2 enzimas, una isomerasa y una reductasa, ¿oyen? Para degradar, digamos, los dobles enlaces. Si tenemos, este es ácido oleico, ¿oyen? Es un ácido graso insaturado porque encontramos aquí un doble enlace en el carbono 9, es de 18 carbonos. Si en los primeros carbonos de la cadena hidrocarbonada no hay dobles enlaces, no hay ningún problema. Miren, empieza la beta oxidación y no hay ningún problema y se puede oxidar. Da un ciclo, otro ciclo de beta oxidación, otro ciclo, y se da el mismo proceso que se van perdiendo 2 carbonos como acetilcoenzima A y queda nuevamente el acil graso, coenzima A. Entonces, ¿qué pasa cuando llega al carbono 9? Y aquí hay un doble enlace. ¿Oye? Como dijimos, miren, aquí sufrió su beta oxidación 3 ciclos normales. Sí, se produjeron 3 moléculas de acetilcoenzima A, pero cuando llegó aquí al doble enlace, aquí simulamos, miren, la hidrogenación, los hidrógenos. En este caso están cis, miren, hacia donde están orientados los hidrógenos, mencionamos si están en posición cis o si está, aquí va a cambiar, si se dan cuenta, a posición trans, a los de abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la isomerasa? Esta es bastante simple. Porque lo que va a hacer, ¿se recuerdan como ya inició la beta oxidación? Ya se perdieron carbonos. ¿Sí? Entonces, prácticamente aquí ya se perdieron los primeros carbonos porque ya se fue oxidando. Y ya queda aquí como carbono 1, 2, ¿verdad? Y va a ser como el carbono 2 y 3.
Aquí tenemos este doble enlace, que sería los siguientes carbonos, que en este caso serían 3 y 4. ¿Oyen? ¿Qué es lo que hace la isomerasa? Si se dan cuenta, solo cambia de posición el doble enlace. ¿Qué hizo? Lo transfirió al carbono 2 y 3. ¿Sí? Aquí, como estaba acá, lo pasa acá, hacia acá, si se dan cuenta. Hacia el carbono 2 y 3. Y lo cambia de posición cis, un hidrógeno, a posición trans. ¿Ya? Hacia abajo, orientado hacia abajo. Pero aquí ya no hay problema, porque aquí es donde se va a escindir. Este puede oxidarse de manera normal, porque aquí es donde se va a escindir. O sea, en este era donde se iba a escindir y por eso no se podía dar la beta-oxidación, pero solo al cambiar el doble enlace hacia este, ¿verdad? Y hacerlo posición trans, puede seguir aquí ya oxidando sin ningún problema. Ese sería lo primero, que es la isomerasa. Pero, ¿qué pasa? En este ácido graso, miren, que hay varios, si se dan cuenta, en este, que es linoleico, hay 2 insaturaciones, o sea, es poliinsaturado, tiene insaturación en el carbono 9 y en el carbono 12. Igual inicia el proceso de escindir los primeros carbonos, ¿verdad? Desciende y sucede la beta-oxidación normal, y vamos perdiendo los 2 carbonos, convirtiéndolos en acetilcoenzima A. Pero cuando llegamos nuevamente aquí, ya no puede seguir, es la dificultad. Entonces, ¿qué sucede acá? Primero es la acción de la, como dijimos, de la onoilcoenzima A isomerasa. Hace lo mismo que vimos en la primera, ¿ah? Que cambia. Si estaba, como ya sabemos que ya no es el carbono 9 porque se han ido perdiendo, ¿verdad? Está en el carbono 3, 4, ¿y qué es lo que hace? Dijimos, por eso dice que es una isomerización, porque solo lo cambia de donde está colocado, pero es el mismo doble enlace. Entonces lo cambia del 3, 4 al 2, 3, ¿sí? Este es el primer paso. La isomerización. Ya sabemos que lo cambia de cis a trans, pero aquí pues no lo está explicando, pero ustedes ya lo saben. Miren, de cis a trans, ¿ah? Y supuestamente aquí ya podría seguir la beta-oxidación. Miren, sigue otro ciclo de beta-oxidación, que no hay problema. En el carbono 4, 5, no hay doble enlace, sigue la beta-oxidación, pero de ahí vuelve a encontrar otro doble enlace. ¿Se dan cuenta? Entonces sigue la beta-oxidación, pero vuelve a encontrar otro doble enlace, que como ya siguió la beta-oxidación, vuelve a cambiarse la numeración porque ya perdió otros 2 carbonos y ahora está el doble enlace en el carbono 4, 5 y ya este doble enlace que ya habíamos transferido, ¿se recuerdan? Ya se había isomerizado, queda en el carbono 2, 3. ¿Qué es lo que sucede ahora? La isomerasa ya no puede solo cambiar este para acá, porque ya hay un doble enlace aquí. Como este, se recuerdan, es poliinsaturado, tenía varios dobles enlaces. Como no solo puede cambiar el doble enlace a esta posición, entonces entra la segunda enzima, que dijimos que es la reductasa, que cuando son poliinsaturados, pues entonces también se da una reducción. Aquí en este caso, 2,4-dienol coenzima A reductasa. ¿Oye? Que aquí hay algo importante, hay participación de un NAP reducido. Oye, aquí ¿se recuerdan cuando vimos que se formaban en el ciclo de las pentosas los NAP? Y que dijimos sirven para metabolismo de ácidos grasos. Aquí hay un NAP, se está utilizando un NAP reducido que se va a oxidar. ¿Sí? Este se va a oxidar, el NAP, como coenzima, está participando como coenzima. Y entonces este es el que se reduce. Por eso es una reductasa. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que hace? Reduce el doble enlace. Como hay dos enlaces, 2 dobles enlaces, 2 dobles enlaces que hace la reductasa, lo reduce a un único doble enlace en posición trans. ¿Oyen? Cis es cuando tiene hidrógenos, aquí no están los hidrógenos que tienen la posición del hidrogenón hacia arriba, aquí solo quedan en posición abajo. Miren, pero si se dan cuenta, habían 2, lo reduce los 2 hacia un único doble enlace.
Oye, y cuando ya queda como un único doble enlace en posición 3, 4, ya nuevamente puede venir la isomerasa y solo cambiarlo de posición. Como este ya es trans, solo lo cambia, ya no es de cis a trans, sino solo lo cambia si estaba en posición anterior, ¿sí? 3, 4, ahora ya lo cambia a posición 3, 2. Y cuando está en esta posición ya no interviene, porque en estos ya no interviene y puede seguir aquí la beta oxidación. Sigue normal sus otros 5 ciclos que faltan de beta oxidación. Entonces aquí es donde vemos la participación, no solo de la isomerasa, sino de la reductasa. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Porque ahora vamos a ver otra excepción. Si tienen dudas me preguntan. Otra excepción. La otra excepción son los ácidos grasos de cadena impar. ¿Oyen? Ácidos grasos de cadena impar. Entonces, dice, los ácidos grasos de cadena impar son muy pocos. ¿Oyen? No son tan abundantes, pero existen, ¿verdad? Los que más se oxidan son los de cadena par. De cadena par quiere decir, todos se dieron cuenta, todos los que terminaban, que eran carbono 16, carbono 14, ¿sí? Carbono 18, carbono 20, no sé, carbono 10. Esos son los de cadena par. Los de cadena impar son los que terminan en 13, en 15, ¿sí? Entonces ellos no son tan comunes, pero también pueden ser oxidados porque existen. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí los ácidos grasos de cadena impar, miren, se diferencian en el ciclo final. Oye, ¿qué es lo que sucede al final? O sea, se va a dar toda la beta oxidación normal, pero al final, ¿se recuerdan de la beta oxidación? Nosotros siempre obteníamos 2-acetilcoenzima A. Cuando la última escisión, o sea, cuando se parten dos, la última ciclo de la beta oxidación se obtienen 2-acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Y qué sucede en los de cadena impar? No vamos a obtener al final de la beta oxidación 2-acetilcoenzima A, sino tenemos un acetilcoenzima A y un propionilcoenzima A. ¿Ok? Un acetilcoenzima A y un propionilcoenzima A, en lugar de 2 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora? Esta unidad de propionilcoenzima A tiene 3 carbonos. ¿Se recuerdan? El acetilcoenzima A solo 2. El acetilcoenzima A ya sabemos que puede entrar al ciclo de Krebs. Ahora, el propionilcoenzima A que tiene 3 carbonos también va a entrar al ciclo de Krebs, pero no puede entrar como propionilcoenzima A, sino que se tiene que convertir a succinilcoenzima A. Entonces, aquí está el paso. El propionilcoenzima A, miren acá, en el primer paso es una carboxilación. Propionilcoenzima A carboxilasa. Qué importante, esta reacción es muy parecida, si ustedes recuerdan, anteriormente a la piruvato carboxilasa. Recuerdan un poco el mecanismo de la piruvato carboxilasa. Miren, aquí hay participación de bicarbonato, HCO3, hay utilización de ATP y está involucrada la biotina como coenzima, ¿sí? En este caso, ¿ok? Por eso es que su mecanismo es parecido a la piruvato carboxilasa. Se va a hidroxilar una molécula de ATP y la carboxilasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir de propionilcoenzima A a metilmalonilcoenzima A. ¿Oye? Entonces acá, miren, el metilmalonilcoenzima A se carboxiló, el CO3, el HCO3, participa en la integración del grupo carbono adicional con sus oxígenos para convertirlo en metilmalonilcoenzima A. De ahí el siguiente paso sería una epimerasa, ¿verdad? Es un tipo de isomerización. Y si se dan cuenta aquí, esta epimerasa prácticamente lo que está haciendo es, quedó como D-metilmalonilcoenzima A, por eso se simboliza acá, donde está ubicado en posición D o dextro, ¿verdad? Del lado derecho, acá, en el grupo metilmalonil, ¿sí? Y acá, si se dan cuenta, esta epimerasa prácticamente lo deja siempre del lado derecho, metilmalonil. Solo
es una como visión óptica, ¿verdad? Que vemos que solo cambia de posición. Miren cómo está aquí posicionado. Por eso es un tipo de isomerización. Miren acá. Y lo que cambia es la coenzima A. Miren, estaba posicionada aquí abajo, se transfiere hacia acá, y el grupo oxígeno que estaba acá en doble enlace se transfiere hacia acá. ¿Vale? Aquí estamos cambiando de metilmalonil coenzima A a L-metilmalonil coenzima A. Es un isómero, es el mismo compuesto, solo que están organizados de otra manera sus componentes. Y el último paso sería la participación, entonces, aquí de una metilmalonil coenzima A mutasa. Y aquí, si se dan cuenta, hay participación de coenzima de la B12, de la coenzima, o de la vitamina, perdón, B12. ¿Y qué hace en este caso? Transferencia de grupo metil. ¿Oye? También solo lo está cambiando de lugar, solo lo está transfiriendo de lugar. Miren, aquí como estaba posicionado acá, posicionamos acá, y este acá, y queda igual. Pero al cambiar esto, por eso es una mutasa, solo lo está transfiriendo de lugar. Ahora se llama succinilcoenzima A, al cambiarlo nuevamente de lugar. Y ya como succinilcoenzima A, ya puede ingresar al ciclo de Krebs. Porque el succinilcoenzima A se recuerdan como un intermediario en el ciclo de Krebs. Puede ingresar al ciclo de Krebs y lleva todo su proceso normal en el ciclo de Krebs para utilización de energía. Y aquí lo importante, se recuerdan, era la participación de la coenzima, de la vitamina B12 como coenzima. ¿Oye? Esta la vamos a pasar rápido porque solo era como un recordatorio. Se recuerdan que ya hemos visto nosotros la vitamina B12 en el primer módulo, que es la cobalamina, con su participación como coenzima. Y funciones que tiene, como en este caso, es reordenamiento intramolecular. Nosotros la vimos incluso en un caso, ¿se recuerdan? Cuando vimos el caso donde había participación de la vitamina B12 en metilaciones. Entonces, también lo vimos que tenía participación en reducción de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. Pero específicamente, en este caso lo estamos viendo la participación en la conversión de L-metilmalonil coenzima A a succinil, ¿sí? Y nosotros, como lo vimos en el caso, fue cuando formaba metionina al metilar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Por metilación a homocisteína. Formación de metionina al metilarla a homocisteína. ¿Se recuerdan? Y que estaba importante en la síntesis de ácidos nucleicos. Esto solo es un recordatorio por lo que vimos en el primer módulo, en el caso clínico del primer módulo que vimos presencial. Y en este caso la estamos viendo su participación en convertir metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Y ahí ya termina. ¿Qué sería este paso que estamos viendo acá? ¿Sí? Aquí lo estamos viendo solo como intercambio de grupos, porque vimos que solo cambiaba la posición. ¿Bien? Solo cambia la posición, está reorganizando los grupos. Es lo único que hace. ¿Okay? Y también, solo para que no quede perdido, nosotros tenemos también que se pueden oxidar ácidos grasos en los peroxisomas. ¿Oye? Se puede dar proceso de oxidación en los peroxisomas. Entonces, aquí estamos haciendo una comparación solo de, como sabemos, lo que sucede en la mitocondria y que el mismo proceso se puede dar en los peroxisomas. Dicen que la mayoría de oxidaciones se dan en la mitocondria. Esto gris sería la beta-oxidación en la mitocondria. Algunas oxidaciones suceden en otros organelos, como en el caso de los peroxisomas, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen los peroxisomas? Tienen peroxidasas, que las peroxidasas son las que hacen la oxidación. Pueden hacer una oxidación normal. Miren acá, lleva el proceso de oxidación normal. La oxidación, o sea, reducción, ¿verdad? Lleva el proceso, se hidrata, lleva la NAD, porque se reduce el NAD y la tiólisis final. Puede llevar un proceso normal de oxidación y además tienen las catalasas, porque en estos procesos de oxidación se puede obtener como consecuente peróxido de hidrógeno. Y se recuerdan que adicional tiene
las catalasas, porque ellas, el peróxido de hidrógeno que se obtiene en algunos de estos procesos, lo pueden degradar a agua y oxígeno para que ya no sea tóxico. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces puede que no suceda una oxidación completa. Es lo que dice aquí. La oxidación en estos organelos, o sea, en el peroxisoma, puede acabar en octanilcoenzima A. Pueden llegar hasta descomponer a un ácido graso de cadena larga a 8 carbonos. Entonces, sí nos puede servir para el inicio de una oxidación y hacerlos de cadena más corta. Ya como de cadena más corta, ellos ingresan directamente a la beta-oxidación. Entonces, como un inicio de la beta-oxidación, y cuando llegan a ácidos grasos de cadenas más cortas, siguen el proceso de beta-oxidación. Y si se recuerdan, estos ácidos grasos de cadena que son corta o mediana, ya no necesitan el transporte de carnitina. Pueden ingresar sin ningún problema de manera directa a la mitocondria y oxidarse. Ahora la última parte, que sería la síntesis y utilización de los cuerpos cetónicos. ¿Oyen? ¿Hasta ahí van bien? Para ya empezar los cuerpos cetónicos, no sé si tienen alguna duda. Doctora, solo tengo una duda. Cuando entra succinilcoenzima A al ciclo de Krebs, ¿se obtienen los mismos ATPs que con acetilcoenzima A? Iniciaría en el ciclo del ácido del ciclo de Krebs. Solo recordemos, vamos a ver, aquí tengo dónde ingresa para hacer el conteo. Ahora sí me preguntaste. Aquí lo tengo. Solo para recordarme. Succinilcoenzima A. Tendría, fíjate que no, al entrar como succinilcoenzima A, no cumple todo el ciclo completo. Bueno, si repasa, succinilcoenzima A, no tendrían el primer nada. Fíjate que solo tendría un NAD menos y el ATP a nivel del substrato. Porque de ahí sí está la reacción del FAD, ¿sí? Y el último NAD. O sea que no sería un ciclo completo porque tendría un FAD y un NAD. Gracias, doctora. Aquí, porque aquí tengo enfrente el ciclo de Krebs y al entrar como succinilcoenzima A, sí, solo obtendría un FAD y un NAD. Bueno, en la reacción de succinilcoenzima A tiene un NAD, ¿no? Entonces solo sería un NAD y un FAD. ¿Oyes? No tiene todo el ciclo de Krebs completo porque se recuerdan que dijimos que entra como un intermediario. Entra al ciclo de Krebs, pero solo va a tener de ganancia energética un FAD y un NAD. ¿Oyes? Sí, es buena tu pregunta porque si no lleva todo el ciclo de Krebs completo. ¿Oyes? De ahí está la síntesis y utilización de cuerpos cetónicos. Entonces acá tenemos metabolismo de los cuerpos cetónicos. Esto es también importante porque involucramos la participación de los carbohidratos, ¿no? Entonces, el acetilcoenzima A formado en oxidación de ácidos grasos, que dijimos, ¿no? Aquí nos quedamos, al terminar de oxidarse, se forman acetilcoenzima A, 2 acetilcoenzima A normalmente en ácidos grasos no saturados. Entonces, estos entran al ciclo de Krebs, ¿verdad? Si la degradación de las grasas y los carbohidratos están en equilibrio, estamos en un proceso metabólico normal, eso es lo normal, ¿verdad? El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. ¿Ya? Una vez estemos metabólicamente normal o equilibrado el ácido graso y los carbohidratos. Ahora vamos a ver los cambios, dice. La entrada en el ciclo ¿verdad? Del acetilcoenzima A va a depender de la disponibilidad de oxalacetato. ¿Se recuerdan que para que inicie el ciclo de Krebs, nosotros dependemos de
que haya disponible oxalacetato en la mitocondria, ¿verdad? Está la acetilcoenzima A y su primer receptor va a ser el oxalacetato que está en la matriz. Entonces, va a depender mucho que inicie el ciclo de Krebs la acetilcoenzima A de que haya disponible oxalacetato. Esta puede ser disminuida si no hay carbohidratos, ¿oye? O no se están utilizando adecuadamente. O sea, la disponibilidad del oxalacetato depende, ¿verdad?, de que esté disminuido la cantidad de carbohidratos o no se estén utilizando. Entonces, si no hay piruvato suficiente generado por glucólisis, ¿sí?, no se puede generar oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa. Esta sería una vía, miren, por la que no se pueda estar formando oxalacetato, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, la glucólisis se da a partir de la glucosa, se va a formar piruvato y se puede por la piruvato carboxilasa formar oxalacetato, que era una de las vías para formar oxalacetato. Entonces, en situaciones de inanición, o sea, que no estamos consumiendo alimentos, o de diabetes, ¿verdad?, el oxalacetato se consume en formación de glucosa. O sea, el oxalacetato se está utilizando para formar glucosa. Este proceso lo conocemos como gluconeogénesis, ¿sí? O sea, no hay carbohidrato disponible o personas diabéticas, ¿sí?, que no se está utilizando de manera adecuada la glucosa. ¿Qué hacemos? El oxalacetato, por medio de gluconeogénesis, está formando glucosa. Por lo tanto, no hay suficiente oxalacetato disponible para poderse unir a la acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs, ¿sí? En estas condiciones, el exceso de acetilcoenzima A que está llegando y que no se está uniendo a oxalacetato para entrar al ciclo de Krebs, ¿a dónde se desvía? Se desvía para formar acetoacetato y 2,3-hidroxibutirato, ¿verdad?, que son considerados cuerpos cetónicos. Bueno, en un resumen, hay 3 que se pueden clasificar como cuerpos cetónicos. Está la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. ¿Oye? Estos 3 que estamos acá son los que denominamos cuerpos cetónicos: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, o 3-hidroxibutirato. Se pueden encontrar a menudo en concentraciones anormalmente altas de cuerpos cetónicos en la sangre, como dijimos, de enfermos diabéticos que no tienen una diabetes controlada, ¿verdad?, o que no están bien tratados o sin tratamiento. ¿Oye? Entonces, ¿cómo se forman los cuerpos cetónicos? El acetato se forma a partir de acetilcoenzima A. Entonces, ya dijimos, la acetilcoenzima A, no hay oxalacetato donde se una, no puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Qué va a hacer? Va a formar cuerpos cetónicos, lo que conocemos como cetogénesis. Entonces, ¿qué hace lo primero? Miren, condensación de 2 moléculas de acetilcoenzima A. Entonces, tenemos 2 moléculas de acetilcoenzima A. En el primer paso, se unen 2 moléculas de acetilcoenzima A. Esto lo va a hacer una tiolasa, ¿sí? Esta reacción ¿se recuerdan que al final de la beta-oxidación era una tiólisis? O sea, que se partían 2 y si era la última beta-oxidación, obteníamos 2 acetilcoenzima A. Pero en este caso es inverso. Y si se dan cuenta, está aquí la reacción como inversa. Miren, puede suceder de manera inversa. En este caso, la tiolasa no va a partir, sino está uniendo 2 acetilcoenzima A. Bueno, al unir estas 2 acetilcoenzima A, van a formar una estructura que es acetoacetilcoenzima A. Solo van a tener una coenzima A. Y si se dan cuenta, se libera una coenzima A todavía. ¿verdad? Eran acetilcoenzima A, se unen las 2, quedan como acetilcoenzima A con una única coenzima A y se libera uno. Queda libre, ¿verdad? De ahí viene el paso 2, que es formación de, se los pongo ahí porque como son como trabalenguas, 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A. ¿Oye? Que está con estas siglas, HMG-CoA, que es 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima A. Entonces, a partir del acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Aquí al final, siempre son como trabalenguas, ¿verdad? Hidroxi-metil-CoA, ¿no?
¿Qué es lo que hace? Si se dan cuenta, hay participación de otra molécula de acetilcoenzima A y de una molécula de agua. ¿Sí? Entonces, se integra esta que es la cetoacetil-CoA con otra acetil-CoA y agua, ¿verdad? Forman esta estructura, pero al integrarse esta acetilcoenzima A, solo es como intermediaria porque el grupo acetilo se une, pero se libera la coenzima A. ¿Se recuerdan que ella tiene una coenzima acá? Esta solo es como intermediaria. Y entonces queda la estructura aquí. Siempre tiene una acetilcoenzima A y es como una hidratación. Bueno, se libera, ¿verdad? Acá. Y queda el compuesto que conocemos como 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. ¿No? Ahora viene la última parte, que es la liasa. Miren, aquí ¿qué hace la liasa? Nuevamente, vuelve a partir en dos. Oye, al partir en dos esta estructura, quita el acetilcoenzima A, entonces queda libre nuevamente otro acetilcoenzima A. Y la molécula que queda ya sin el acetilcoenzima A se denomina acetoacetato. Oye, se reorganiza y queda como acetoacetato. Y aquí lo hace una liasa, que es siempre el nombre, y bueno, aquí está en resumen, hidroximetilglutaril liasa. Se descienden dos esta molécula. Entonces al final queda acetoacetato y un acetilcoenzima A libre. Ya se formó la primera molécula que es considerado un cuerpo cetónico, que es el acetoacetato. Miren. Entonces, el acetoacetato todavía puede ser reducido a 3-hidroxibutirato, que sería este, ¿sí? Por si se dan cuenta aquí, este está reducido y se va a oxidar. Entonces, si este se oxida como coenzima, este se reduce, ¿sí? Por eso decimos que se reduce a acetoacetato a 3-hidroxibutirato, que sería el otro que se considera cuerpo cetónico. Lo hace la D3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y si se dan cuenta que hay participación de un NAD. Y también esto puede ser regulador de que se convierta el acetoacetato a 3-hidroxibutirato de la presencia o no de NADs reducidos. ¿Oye? Porque si no hay NADs reducidos, no puede entonces oxidarse y entonces reducirse a acetoacetato a 3-hidroxibutirato, que sería, ya es un cuerpo cetónico y este sería otro cuerpo cetónico. Y el otro, que es el tercero, sería entonces acá, miren, esta es una descarboxilación, entonces el acetoacetato se descarboxila. ¿Cómo se descarboxila? Perdiendo una molécula de CO2, ¿verdad? Pierde un carbono y dos oxígenos y ella queda como acetona, que sería el otro cuerpo cetónico. Aquí están los tres. Acetona. ¿Qué característico tiene la acetona? ¿Bien? La acetona, ¿bien? ¿Cómo dijimos? Puede ser detectado en el aliento de una persona que tenga concentraciones altas de acetato. Oye, al descarboxilarse el acetato, puede liberarse a nivel pulmonar y puede ser detectado en el aliento. Por eso muchas personas que tienen cuerpos cetónicos elevados, el que se detecta en el aliento es la acetona y que hay un olor como a fruta seca. ¿Oye? Dice, en el hígado es el principal tejido donde se produce acetoacetato, este cuerpo cetónico, y 3-hidroxibutirato, que sería ¿verdad? Estos pueden difundir desde la mitocondria hepática a la sangre y pueden ser transportados, estos dos, a los tejidos periféricos. Y aunque en un principio se consideran como productos de degradación, o sea, en la cetogénesis, ¿verdad? Se sabe que también tienen importancia como combustibles. ¿Oye? Entonces, posteriores investigaciones han revelado que estos derivados del acetilcoenzima A son importantes combustibles en el metabolismo energético, o sea que se pueden metabolizar y formar energía. Y como dijimos, se libera a nivel pulmonar y puede ser detectado en el aliento. Entonces,
como dijimos que pueden ser utilizados los cuerpos cetónicos. El acetoacetato y el 3-hidroxibutirato son los que se utilizan como fuente de energía en el metabolismo aeróbico y, como dijimos, como fuente de energía. Entonces, ¿dónde? Dice músculo cardíaco y corteza renal. Corazón y suprarrenales, corteza renal, perdón, riñones, utilizan acetato con preferencia a glucosa. Entonces, este es un dato interesante, porque ellos pueden utilizar cualquiera de estos dos, bueno, el acetato específicamente, como fuente de energía preferente a la glucosa. Ahora, el cerebro se adapta a condiciones de ayuno. Cuando hay ayuno o una diabetes descompensada, también puede utilizar el acetoacetato como combustible. Este dato también es importante. Y en ayuno prolongado, el acetoacetato puede llegar a aportar incluso el 75% de las necesidades energéticas. Como dijimos, es importante. Entonces, aquí, miren, dijimos que esta era reversible. Nosotros la vimos anteriormente como que a partir de acetoacetato se puede formar hidroxibutirato, pero este es reversible. Y va a depender, miren, de la presencia del NAD. Y si vamos de hidroxibutirato a acetoacetato, si se dan cuenta, se va a reducir un NAD, ¿sí? Porque participa como coenzima. Y si es en viceversa, que fue la reacción que vimos anteriormente, se oxida un NAD. Entonces, el 3-hidroxibutirato es oxidado, dando lugar al acetoacetato y el NAD reducido, para su uso en fosforilación oxidativa. Entonces, aquí este NAD que se reduce, si invertimos de hidroxibutirato a acetoacetato, este NAD va a entrar a fosforilación oxidativa y va a producir 3 ATPs. Por eso es que mencionamos que se puede utilizar como fuente de energía, ¿verdad? También, ¿qué puede suceder con el acetoacetato? El acetoacetato es activado también, miren, por transferencia de una coenzima A. Miren, está el acetoacetato, aquí ketoacilcoenzima A transferasa, ¿qué hace? Está el succinilcoenzima A. Miren, este succinilcoenzima A puede transferir una coenzima A al acetoacetato. El succinilco A termina como succinato y el acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima A. Posteriormente, una tiolasa que dijimos que ella puede escindir, o sea, partir la molécula en dos, vamos a obtener 2-acetilcoenzima A. De aquí se obtienen 2-acetilcoenzima A, que es una unidad de 2 carbonos, con su coenzima A, perdón. Entonces tenemos 1 y 2-acetilcoenzima A. Y si se dan cuenta, estamos obteniendo acetilcoenzima A partir de acetoacetato. O sea, esto fue un proceso como reversible, pero a partir de succinilcoenzima A, porque este colabora dando la coenzima A. Oye, entonces dice el hígado puede suministrar acetoacetato a otros tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el hígado? El hígado formó cuerpos cetónicos, forma acetoacetato. Y este acetoacetato se transfiere a otros tejidos, porque el hígado no tiene estas enzimas. Miren, transferasa, no tiene la transferasa, el hígado no tiene la transferasa. Pero como vimos que el riñón, vimos que el cerebro, ¿sí? El músculo, sí tienen esta transferasa. Entonces, ellos sí pueden utilizar el acetoacetato, convertirlo a acetilcoenzima A, a 2-acetilcoenzima A, y obtener energía de estos. El hígado no tiene esta transferasa, no lo puede hacer. ¿Sí? Acá está lo mismo. Entonces está, como dijimos, el hígado sí, como no hay disponibilidad, entonces no se puede utilizar el acetilcoenzima A que se obtuvo de la beta oxidación. ¿Sí? Se obtiene acetilcoenzima A, que es un intermediario en la beta oxidación. ¿Sí? No hay disponibilidad de oxalacetato. ¿Por qué? El oxalacetato, hay déficit de glucosa o una diabetes descompensada. ¿Para qué se está utilizando el oxalacetato? Se está formando glucosa a partir de gluconeogénesis. ¿Sí?
Y esta glucosa pues es exportada a otros tejidos para poder ser utilizados como fuente de energía. Pero como no hay disponible acetilcoenzima A, ¿qué es lo que hace el hígado? Lo convierte, entra en cetogénesis y forma los 3 cuerpos cetónicos, ¿sí? Acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. ¿Y qué dijimos? Que como el hígado no puede utilizar el acetoacetato como fuente de energía porque no tiene la transferasa, lo transfiere a otros tejidos. ¿Sí? Y otros tejidos, como dijimos, el músculo, el cerebro, ¿sí? Los riñones, ellos sí pueden convertir el acetoacetato en acetilcoenzima A nuevamente y obtener energía, o sea, utilizarlos como combustible. Y también puede transferir el 3-hidroxibutirato porque vimos que el 3-hidroxibutirato puede reconvertirse a acetoacetato y ya convertirse en acetilcoenzima A y puede ser fuente de combustible. ¿Sí? Aquí terminamos. La diabetes mellitus, ¿sí? Insulino dependiente, que sería como el ejemplo de la tipo 1. Hay ausencia de insulina, puede haber ausencia de insulina. Tiene 2 consecuencias importantes. El hígado no puede captar la glucosa, ¿sí? Y no puede proporcionar oxalacetato para procesar acetilcoenzima A generado en la beta-oxidación. Recuerden que esto ya lo habíamos mencionado, solo es como un resumen, porque las personas con diabetes pues, pueden tener estos problemas. No proporcionan oxalacetato, ¿verdad? Y no pueden captar la glucosa. Entonces, por eso entra a cetogénesis. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la insulina? Restringe la insulina, como dijimos, ¿se recuerdan? Era un antagónico cuando hablamos nosotros de la lipólisis. Normalmente restringe la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, ¿sí? La lipólisis es cuando movemos los ácidos grasos del tejido adiposo, los triacilgliceroles, los degradamos y lo transportamos a los tejidos para obtener energía. Pero dijimos la insulina inhibe esto, o sea, restringe la movilización de los ácidos grasos y en su ausencia el hígado produce una cantidad grande de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces también, por eso dijimos, como es antagónico de ese proceso, ¿a dónde va el acetilcoenzima A? A formar cuerpos cetónicos, que hacen descender el pH. Cuando hay mucha acumulación de cuerpos cetónicos, desciende el pH y puede generar, si ingresa, o sea, si altera el pH de la sangre, acidosis, ¿verdad? Que perjudica a otros tejidos y que incluso puede llegar a alterar el tejido nervioso central. Entonces es importante señalar que los animales no son capaces de sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos. Esto es como un dato específico, ¿verdad? Tiene que llevar todo este proceso, el ácido graso prácticamente entrar a cetogénesis a partir de los acetoacetato, entonces es que ya se puede formar la acetilcoenzima A y formar ATP o energía, ¿no? Debido a que no pueden convertir el acetilcoenzima A en piruvato y oxalacetato, este acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido cítrico, pero solo es capaz de generar oxalacetato al que se le condensa, dado que en el ciclo hay 2 descarboxilaciones. Por el contrario, bueno, esto solo es un dato adicional, pero las plantas, esto también solo es un dato adicional, poseen 2 enzimas de más que las capacitan para, ellos sí pueden transportar acetilcoenzima A en oxalacetato, que es el que no podemos hacer nosotros. Pero eso es un dato en plantas porque ahí creo que terminamos. No sé si en general tienen alguna duda de algo que se haya mencionado antes, para poder solo mencionar algunos datos del caso clínico. ¿Jóvenes? Doctora, ¿Sí? dentro de los cuerpos cetónicos, ¿hay alguna enzima que regule el proceso? En los cuerpos cetónicos, lo que pasa es que la regulación empezaría prácticamente con la lipasa, o sea, con la lipólisis. ¿Oye? Por eso es que mencionábamos, no es que regule directamente eso, ¿verdad? La formación de cuerpos cetónicos, pero como regula la lipólisis, la degradación de los ácidos grasos, entonces aquí es donde entra
como que interviene, no directamente, pero tiene que ver, porque recuérdense que si se estimula la lipólisis, que sería la noradrenalina, la epinefrina, el glucagón, entonces va a haber beta-oxidación, ¿sí? Y va a haber formación de acetilcoenzima A. Pero en las personas en que haya déficit de insulina o no hay alimentos es donde entra la cetogénesis, ¿verdad? Porque ¿a dónde va toda esa acetilcoenzima A que se está produciendo? Entonces entra la ketogénesis. No lo están regulando directamente. Entonces te digo, no se está regulando directamente, pero tiene que ver con, o sea, el inicio previo, si hay descompensación hormonal, ¿verdad? Como dijimos, en el proceso de la lipólisis, ahí es donde está la regulación hormonal, y que va a traer una descompensación con formación de cuerpos cetónicos como de manera secundaria, ¿verdad? Pero el proceso inicial sí puede, como dijimos, en personas que tienen diabetes, pues la insulina tiene mucha participación, ¿verdad? Y los antagónicos, el glucagón, ¿verdad? Entonces, pero sería a nivel de lipólisis, en la utilización de los ácidos grasos. Ahí es donde iniciaría la participación hormonal, no directamente con la cetogénesis.